Bienvenidos a otro relato de terror en este canal. Hoy les contaré una historia que, aunque parezca salida de una película de horror, ocurrió en un hospital real, en una ciudad que podría ser la misma donde vives. Esta es la historia de Mariana, una enfermera nocturna que jamás imaginó que su rutina se convertiría en una pesadilla. Mi nombre es Mariana, y nunca fui del tipo de persona que creía en cosas sobrenaturales. Siempre pensé que los ruidos extraños y las sombras fugaces eran solo juegos de la mente cansada. Pero eso fue antes de vivir algo que desafió toda mi lógica. Trabajaba en el turno de noche en un hospital antiguo de Monterrey. Esos edificios tienen una especie de energía que es difícil de explicar. Durante el día, parecen normales, llenos de vida y movimiento, pero cuando cae la noche, todo cambia. Los pasillos, que alguna vez estuvieron llenos de gente, se convierten en corredores vacíos donde cada eco parece susurrarte algo al oído. Las luces fluorescentes parpadean y el sonido constante de los monitores cardíacos es como un recordatorio de que la vida y la muerte caminan de la mano en ese lugar. Recuerdo claramente esa noche porque comenzó como cualquier otra. Las mismas rondas, los mismos pacientes, el mismo café frío en la sala de descanso. Pero había algo en el aire, algo que no podía identificar, un frío que no venía del aire acondicionado, un silencio que no era el habitual. Era como si el hospital mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando recibimos una llamada de emergencia. Una ambulancia llegaba con un paciente en estado crítico. No era raro recibir emergencias a esa hora, pero algo en la voz del operador me puso nerviosa. Había un temblor en su tono, una vacilación que no pasó desapercibida. Me dirigí hacia la entrada de urgencias junto con otros compañeros, sin imaginar que esa sería la última vez que mi vida tendría algo de normalidad. Cuando las puertas se abrieron, el aire helado de la madrugada se mezcló con un olor metálico que no supe identificar de inmediato. Los paramédicos bajaron la camilla apresurados. Sobre ella, un hombre de mediana edad, inconsciente, con el rostro pálido, como si la sangre hubiera decidido abandonarlo. Estaba cubierto de heridas, pero ninguna parecía tener sentido. No había signos de un accidente claro, ni marcas que pudieran explicar su estado. Mientras lo trasladábamos al área de cuidados, noté que los paramédicos murmuraban entre ellos. No era el típico intercambio de información médica. Había miedo en sus voces, un miedo que pronto entendería por qué existía. No lo sabía en ese momento, pero esa noche no solo ingresamos a un paciente más. Sin saberlo, abrimos la puerta a algo que nunca debió haber entrado. El sonido de las ruedas de la camilla resonaba en los pasillos vacíos mientras nos apresurábamos a llevar al hombre hacia una de las salas de urgencias. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma intermitente, como si también estuvieran nerviosas por la presencia de ese extraño paciente. Aunque intentaba mantener la compostura, había algo en él que hacía que mi piel se erizara, un instinto primitivo que me decía que algo no estaba bien. Cuando lo acomodamos en la camilla, pude verlo mejor. Su rostro estaba cubierto de sudor frío, la piel pálida, casi translúcida bajo la tenue iluminación. Tenía cortes y moretones repartidos por todo el cuerpo, pero ninguno parecía reciente ni coherente con un accidente común. No había sangre fresca, solo marcas que parecían antiguas y, sin embargo, seguían abiertas. Sus ojos estaban cerrados, pero su expresión facial era inquietante. La tensión en sus músculos faciales daba la impresión de que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El médico de guardia, el doctor Ramiro, comenzó a examinarlo mientras yo tomaba sus signos vitales. La tensión aumentaba con cada segundo.
La presión arterial del paciente era alarmantemente baja, su pulso irregular y, lo más extraño, su temperatura corporal estaba por debajo de lo normal, casi como si hubiera estado expuesto a un frío extremo. Pero había llegado en una ambulancia, envuelto en mantas. ¿Alguna identificación?, pregunté a uno de los paramédicos, un hombre que parecía tan pálido como el propio paciente. El paramédico negó con la cabeza, evitando mi mirada. Lo encontramos cerca de la carretera, solo, tirado en medio del asfalto. No había autos, ni señales de accidente. Solo estaba ahí. Esa respuesta me dejó helada. ¿Cómo alguien termina en esas condiciones en medio de la nada sin que haya rastros de lo que le pasó? Mientras lo estabilizábamos, noté algo aún más perturbador. Tenía cicatrices antiguas en su pecho, marcas que formaban patrones extraños, casi simbólicos. No eran el tipo de cicatrices que uno obtiene por accidentes o cirugías comunes. Eran intencionales, como si alguien hubiera grabado esos símbolos en su piel. Intenté no darle demasiada importancia, pensando que tal vez se trataba de algún tipo de ritual o práctica cultural desconocida para mí. Pero mi mente seguía repitiendo la misma pregunta. ¿Quién era este hombre? El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido irregular, sacándome de mis pensamientos. Su pulso caía rápidamente. El doctor Ramiro ordenó una serie de procedimientos de emergencia. A pesar de todos nuestros esfuerzos, el hombre no reaccionaba. Sin embargo, lo más escalofriante fue que, en medio de la reanimación, abrió los ojos. No parpadeó. Sus pupilas estaban dilatadas, completamente negras, sin un solo rastro del blanco del ojo. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que el miedo se apoderara de mí. No pude evitar sentir que esos ojos no estaban vacíos por accidente. Era como si algo o alguien estuviera mirando desde el otro lado. Y aunque su cuerpo parecía al borde de la muerte, en el fondo de esos ojos había algo que seguía muy vivo. Después de estabilizarlo momentáneamente, lo trasladamos a la habitación 17. El número me pareció curioso. Siempre había sido supersticiosa con los números impares, especialmente ese, pero en ese momento era solo un detalle más en una noche que recién comenzaba a tornarse extraña. Antes de salir de la habitación, eché un último vistazo al paciente. Aunque estaba inconsciente nuevamente, juraría que una tenue sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Era como si supiera algo que nosotros no. Y eso fue solo el principio. Las horas siguientes transcurrieron envueltas en un silencio denso, de esos que no tranquilizan, sino que incomodan. Caminaba por los pasillos del hospital, intentando concentrarme en mis tareas habituales, pero algo me seguía pesando en el pecho. No podía quitarme de la mente la imagen de esos ojos negros, tan vacíos y al mismo tiempo tan llenos de... ¿qué? No lo sabía, pero la sensación persistía, como si una parte de esa mirada se hubiera quedado conmigo. El hospital durante la madrugada tiene su propia personalidad. Las sombras parecen más largas, los ecos más profundos y los ruidos más pequeños se convierten en señales imposibles de ignorar. Esa noche, esos detalles parecían amplificados. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte y por momentos sentía que no estaba sola, aunque los pasillos estuvieran vacíos. Pasadas las 3 de la mañana, comencé a escuchar algo extraño. Eran susurros, leves y lejanos al principio, como si el hospital mismo estuviera respirando palabras que no podía entender. Me detuve en seco, tratando de identificar de dónde venían, pero cada vez que giraba la cabeza, el sonido desaparecía, como si jugara conmigo. Intenté convencerme de que era mi mente, agotada por la falta de sueño, inventando cosas. Pero entonces lo vi. Una sombra cruzó el pasillo frente a mí.
No era una ilusión óptica ni un reflejo, era algo sólido, oscuro y rápido. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. No había nadie allí. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba más frío, más denso, como si alguien hubiera estado allí un segundo antes. Decidí regresar a la estación de enfermería, intentando convencerme de que había sido solo mi imaginación. Pero el ambiente no me dejaba en paz. Las luces parpadeaban de manera irregular y el zumbido de los monitores parecía más fuerte de lo normal. Entonces noté algo aún más perturbador. La puerta de la habitación 17 estaba entreabierta. Yo recordaba claramente haberla cerrado después de la última revisión. El impulso me llevó a acercarme. A cada paso, el frío aumentaba, un frío que no venía del aire acondicionado ni de ninguna fuente lógica. Mi respiración se volvió visible, como si estuviera en medio de una noche de invierno. Pero estábamos dentro de un hospital perfectamente climatizado. Empujé la puerta con cautela. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz del monitor cardíaco que mostraba una línea constante, indicando que el paciente seguía vivo, al menos en términos médicos, pero él estaba despierto. Sus ojos, nuevamente abiertos, me miraban fijamente. Esta vez no había rastro de humanidad en ellos. No parpadeaba, no se movía, solo observaba. Y lo peor de todo fue la sensación que me invadió. No era solo un paciente mirándome, era algo más, algo que me estaba viendo a través de él. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo e instinto. Cerré la puerta rápidamente y me alejé, con el eco de sus ojos clavado en mi mente. Sabía que algo estaba muy mal, y lo peor de todo, era solo el comienzo. La madrugada avanzaba con una lentitud agobiante, y aunque intentaba retomar mi rutina, mi mente no dejaba de regresar a la imagen de esos ojos vacíos que parecían atravesarme. El hospital estaba sumido en un silencio espeso, interrumpido solo por el zumbido monótono de los equipos médicos. Sin embargo, incluso ese sonido habitual parecía fuera de lugar, como si el hospital respirara de manera diferente aquella noche. Estaba revisando el historial de otro paciente cuando escuché un sonido sutil, un leve chirrido metálico que provenía del pasillo. Era el tipo de ruido que uno podría atribuir a una puerta mal cerrada o al movimiento de alguna camilla, pero había algo en ese sonido que me hizo estremecer. Me asomé lentamente y, para mi sorpresa, la puerta de la habitación 17 volvía a estar entreabierta. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Sabía que la había cerrado. Caminé hacia allí con pasos cautelosos, sintiendo cómo el frío se intensificaba con cada metro que me acercaba. La luz del pasillo parpadeaba tenuemente, creando destellos que parecían jugar con las sombras en las paredes. Al llegar a la puerta, empujé suavemente, esperando ver al paciente en su cama. Pero no estaba allí. El miedo se apoderó de mí. Entré de golpe buscando alrededor. La cama estaba desordenada, las sábanas tiradas en el suelo y la máquina de monitoreo cardíaco seguía funcionando, emitiendo un pitido estable, pero sin el paciente conectado. Me giré rápidamente y al hacerlo, vi algo al final del pasillo. Una figura caminando lentamente, tambaleante, dirigiéndose hacia la parte más antigua del hospital. Un ala que había estado cerrada durante años. Era él. Debía detenerlo, eso estaba claro. Era mi responsabilidad. Pero mis piernas no respondían. Una sensación inexplicable me mantuvo anclada al suelo, como si una fuerza invisible me impidiera avanzar. No era solo miedo, era algo más. Una opresión en el pecho, una presencia que me sujetaba. Finalmente logré moverme, forzando cada paso mientras lo seguía. La figura del paciente se deslizaba con una calma antinatural, ajena a mi presencia.
Lo vi detenerse frente a una puerta doble de madera desgastada, una que nunca había visto abierta en todos mis años de trabajo allí. Era el cuarto cerrado, un antiguo almacén que, según rumores del personal, había sido clausurado después de un incidente del que nadie quería hablar. Siempre lo consideré una simple historia para asustar a los nuevos, hasta esa noche. El paciente abrió la puerta sin dificultad, como si supiera exactamente qué hacer. Dudé por un momento antes de seguirlo, pero una mezcla de curiosidad y una necesidad incontrolable me empujaron hacia adelante. Crucé el umbral y sentí, de inmediato, un cambio en el aire. Era más denso, pesado, cargado de un olor metálico mezclado con algo rancio, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí dentro. La luz del pasillo no alcanzaba a iluminar la sala, pero el paciente parecía moverse con seguridad en la oscuridad. Se detuvo frente a una mesa cubierta de polvo, donde, sorprendentemente, había un viejo encendedor de metal. Lo tomó con movimientos precisos y encendió varias velas dispuestas alrededor de la habitación. La tenue luz anaranjada reveló un escenario que me congeló la sangre. Muñecos rotos, fotografías rasgadas pegadas en las paredes y símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre seca. Él no parecía notar mi presencia. Sus ojos vacíos reflejaban el parpadeo de las llamas mientras murmuraba palabras en un idioma que nunca había escuchado. No era solo un idioma extraño, era algo más primitivo, gutural, como si las palabras mismas no estuvieran destinadas a oídos humanos. Sentí un temblor recorrerme. Mi mente luchaba por racionalizar lo que veía, pero no había lógica que explicara aquello. La forma en que se movía, el ambiente que parecía latir al ritmo de sus susurros, todo era profundamente antinatural. De repente, sin previo aviso, se detuvo, se giró lentamente hacia mí y por un instante nuestras miradas se cruzaron. No había humanidad en esos ojos, solo vacío y algo que acechaba desde dentro. Sin decir una palabra, regresó por donde vino, caminando de vuelta hacia su habitación, como si nada hubiera ocurrido, dejándome sola en aquella sala impregnada de una oscuridad que parecía haber despertado después de un largo, largo sueño. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo el paciente desaparecía en la penumbra del pasillo, sus pasos arrastrados resonando como un eco lejano en mi mente. La tenue luz de las velas lanzaba sombras que parecían moverse por sí solas, danzando en las paredes como si tuvieran vida propia. Mi respiración era lo único que podía escuchar, un jadeo entrecortado, atrapado entre el miedo y la incredulidad. No sé cuánto tiempo pasé de pie, incapaz de apartar la vista de aquel escenario macabro. Finalmente, reuní el valor suficiente para dar un paso hacia adelante. El aire en la sala era espeso, casi tangible, cargado de un olor a humedad y algo más, algo metálico, como hierro oxidado mezclado con un aroma rancio que me revolvía el estómago. Mis ojos se adaptaron lentamente a la penumbra, revelando detalles que habían pasado desapercibidos al principio. En el centro de la sala, rodeados por las velas, había muñecos de trapo viejos, sus rostros desfigurados por quemaduras y costuras rotas. Algunos estaban colgados del techo con hilos finos, balanceándose levemente, como si el aire mismo los meciera en un ritmo siniestro. Me acerqué a una de las mesas polvorientas y vi fotografías antiguas dispersas sobre la superficie. Las imágenes mostraban rostros borrosos, personas de diferentes edades, pero todas tenían algo en común. Sus ojos habían sido arrancados o tachados con tinta negra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué relación tenían con el paciente? En una esquina de la sala, casi oculta por la oscuridad, descubrí una vieja gaveta entreabierta.
La curiosidad, mezclada con un instinto de advertencia, me empujó a abrirla por completo. Dentro, encontré cuadernos llenos de escrituras ilegibles, diagramas extraños y símbolos que jamás había visto. Las páginas estaban manchadas de un líquido marrón oscuro que preferí no identificar. Pero lo que más me perturbó fue un dibujo en particular, un esquema del hospital. Estaba hecho a mano, con líneas gruesas y toscas, y marcaba con una X exactamente la sala en la que me encontraba. A su alrededor había círculos concéntricos y palabras escritas en un idioma que no reconocía. ¿Por qué esa sala era tan importante? ¿Qué la hacía diferente del resto del hospital? De pronto, un sonido me sacó de mis pensamientos. Un leve crujido, como si el suelo hubiera cedido ligeramente detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón latiendo con fuerza, pero no había nadie allí. Solo las sombras, más densas, más oscuras. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi, pero supe que estaba allí. Algo me observaba desde la oscuridad, una presencia que se hacía palpable, opresiva, como si la sala misma respirara a mi ritmo. Un susurro rompió el silencio. No provenía de ningún rincón en particular. Parecía emanar de las paredes mismas, un murmullo incomprensible que crecía en intensidad hasta convertirse en un zumbido agudo dentro de mi cabeza. Me llevé las manos a los oídos, intentando bloquearlo, pero era inútil. El sonido no estaba fuera, estaba dentro de mí. Con un esfuerzo desesperado, salí corriendo de la sala, tropezando con los muñecos y empujando la puerta con tanta fuerza que el eco resonó por todo el pasillo. Me apoyé contra la pared, jadeando, intentando recuperar el control, pero incluso allí, fuera de la sala, el eco de los susurros seguía resonando en mi mente, como si se hubieran incrustado en lo más profundo de mi conciencia. Regresé a la estación de enfermería, temblorosa, con la piel helada y las manos sudorosas. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio, de una mente agotada por el turno nocturno, pero algo dentro de mí sabía la verdad. Había cruzado un umbral del que ya no podía regresar. A partir de ese momento, supe que el hospital no era solo un lugar de curación. Había algo más, algo antiguo y oscuro escondido entre sus paredes, y esa sala, el cuarto cerrado, no estaba olvidada, estaba esperando. El resto de la noche transcurrió como una sombra extendida, una sucesión de horas grises en las que mi mente intentaba procesar lo que había visto, pero no había forma de racionalizarlo. Lo que viví en el cuarto cerrado no encajaba en ningún marco lógico, ni médico, ni científico. Era algo más, algo que estaba más allá de la comprensión humana. No pude dormir cuando terminé mi turno. Me fui a casa con la sensación de que las sombras me seguían, pegadas a mi piel como una segunda capa invisible. Pero el descanso no trajo alivio. Cerraba los ojos y veía esos símbolos extraños, esas fotografías con los rostros vacíos, y sentía ese susurro persistente, apenas un murmullo, pero siempre presente, como si se hubiera instalado en lo más profundo de mi mente. Pasaron un par de días antes de que la necesidad de entender superara al miedo. Decidí investigar quién era ese paciente, ese hombre que parecía haber traído consigo una oscuridad que se aferraba al hospital. Fui a la recepción y, con el pretexto de revisar algunos registros, logré acceder a su expediente. El nombre que figuraba allí era Alejandro Vera. No había mucha información. Sin familiares registrados, sin contacto de emergencia, solo una dirección desactualizada en un barrio de Monterrey que apenas reconocía, pero fue suficiente para empezar. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de ansiedad y curiosidad, comencé a buscar más. Un par de horas en internet bastaron para encontrar algo inquietante.
Alejandro Vera no era un desconocido. Había sido un médico, un cirujano brillante en su época, conocido por su talento excepcional, hasta que su carrera se derrumbó de manera abrupta. Las noticias viejas hablaban de un escándalo envuelto en misterio. Varios pacientes murieron bajo su cuidado en circunstancias inexplicables. No había pruebas concretas, pero los rumores eran persistentes. Algunos mencionaban negligencia, otros prácticas poco ortodoxas, incluso rituales oscuros que él realizaba en secreto. Un detalle me congeló la sangre. Una de las notas hablaba de una sala específica en el hospital donde él había trabajado antes. Una sala que había sido clausurada después de los incidentes. La descripción coincidía exactamente con el cuarto cerrado. No podía ser una coincidencia. ¿Qué hacía ese hombre en nuestro hospital? ¿Cómo había terminado justo allí, en la misma sala donde se decía que había ocurrido algo terrible años atrás? Las piezas empezaban a encajar, aunque el rompecabezas formaba una imagen que no quería ver. Alejandro Vera no era solo un paciente. Había vuelto a ese lugar por una razón. Esa noche, al regresar al trabajo, el ambiente se sentía aún más pesado. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia y el aire parecía denso, como si la misma estructura del hospital respirara de manera irregular. Algunos de mis compañeros también lo notaban. Se hablaba en voz baja sobre cosas extrañas, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, sombras que se movían donde no debería haber nadie, y ese frío persistente en ciertos pasillos, especialmente cerca de la habitación 17. Me acerqué a la sala, con la intención de observarlo una vez más. La puerta estaba cerrada esta vez, pero un escalofrío recorrió mi espalda al tocar la manija metálica, helada como si hubiera estado en un congelador. Al entrar, encontré a Alejandro despierto. Estaba sentado en la cama, con la espalda recta, la mirada fija en la pared frente a él. No parpadeaba, no se movía. Pero lo más inquietante fue que, sin girarse hacia mí, habló. «No puedes detenerlo», susurró con una voz áspera, como si viniera de muy lejos. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿A qué se refería? ¿Detener qué? No respondí. No sabía qué decir. Solo lo observé, sintiendo cómo una presencia invisible llenaba la habitación. Era como si las paredes se hubieran acercado un poco más, como si el espacio mismo se hubiera encogido para atraparnos allí dentro. Salí de la sala rápidamente, con el eco de sus palabras persiguiéndome en la mente. No puedes detenerlo. ¿Detener qué? ¿O a quién? Esa noche comprendí que Alejandro no había traído algo al hospital. Él mismo era el portal para algo que ya estaba allí, esperando su momento para despertar. Después de aquella noche, el hospital dejó de ser el lugar que conocía. No fue un cambio abrupto, sino algo sutil, como si una grieta invisible se hubiera abierto y poco a poco estuviera dejando escapar algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, pero no era el tipo de parpadeo que uno asocia con un fallo eléctrico. Era más irregular, a veces solo en un pasillo específico, otras justo al pasar junto a una puerta cerrada. El zumbido de los monitores cardíacos se volvía más agudo en ciertos momentos, como si respondieran a algo que no podíamos ver. Mis compañeros también lo notaban. Algunos fingían que no pasaba nada, aferrándose a la rutina para mantener la cordura. Otros empezaron a pedir transferencias o se tomaban licencias médicas por estrés acumulado. Pero nadie decía nada directamente. Era como si nombrarlo hiciera que lo que fuera que estaba ocurriendo se fortaleciera. Yo, sin embargo, no podía ignorarlo. Una madrugada, mientras hacía mi ronda, escuché un sonido que no podía atribuir a ninguna máquina ni actividad normal. Era un susurro, pero esta vez no era como los anteriores. Era más claro, más personal. Decía mi nombre. Me detuve en seco,
con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El sonido venía del pasillo que conducía a el cuarto cerrado. Las puertas, que siempre manteníamos firmemente cerradas, estaban entreabiertas, dejando escapar una tenue luz parpadeante que no debería haber estado allí. Reuniendo un valor que no sabía que tenía, me acerqué lentamente. Cada paso que daba hacía que el susurro se hiciera más intenso, más definido, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta, esperándome. Pero cuando empujé suavemente y entré, la sala estaba vacía. O al menos eso pensé. Las velas seguían allí, consumidas hasta casi la base, pero aún encendidas, a pesar de que nadie debería haberlas tocado desde la última vez que entré. Las sombras en las paredes parecían moverse de una forma que no correspondía con la luz parpadeante. No seguían un patrón lógico, era como si tuvieran vida propia. Mientras observaba, el susurro se convirtió en un murmullo más fuerte, una mezcla de voces superpuestas, hablando en un idioma que no podía comprender. Me giré hacia la puerta, dispuesta a salir corriendo, pero entonces lo vi. Una sombra, más oscura que la propia oscuridad, se deslizaba por la pared sin un cuerpo físico que la proyectara. Salí de la sala corriendo, con el corazón a punto de estallar. No miré atrás, no quería ver qué era aquello. Esa noche, el hospital cambió para siempre. Los pasillos, una vez familiares, se convirtieron en laberintos opresivos. Las máquinas funcionaban solas, emitiendo pitidos sin razón aparente. Las sombras parecían observarnos, acechándonos desde los rincones más oscuros. Pero lo peor no era lo que veía. Lo peor era la sensación de que algo nos estaba esperando, algo que había despertado, y yo sabía, en el fondo de mi alma, que no había forma de escapar de ello. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia lo inexplicable. El hospital, que alguna vez fue un refugio de ciencia y lógica, ahora parecía un escenario donde la oscuridad jugaba con nuestras mentes. No importaba la hora ni cuánta gente hubiera alrededor, la sensación de estar siendo observada era constante, como si los muros respiraran y las sombras tuvieran ojos. Mis compañeros comenzaron a cambiar. Algunos, visiblemente afectados, se mostraban más irritables o distraídos. Otros, simplemente, desaparecían de sus turnos sin dar explicaciones. Escuché rumores de transferencias urgentes, renuncias inesperadas y, en un par de casos, hospitalizaciones por crisis nerviosas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Yo intenté resistirme. Creía que si me aferraba a mi rutina, podría mantener la cordura. Pero las cosas que vi, las cosas que escuché, no eran alucinaciones. Eran demasiado reales para ser descartadas como simples trucos de la mente. Una noche, mientras revisaba expedientes en la estación de enfermería, sentí un frío repentino detrás de mí, un frío antinatural, como si el calor hubiera sido drenado del aire. Me giré lentamente y allí estaba, la sombra. No era un reflejo ni un efecto de la luz. Era una figura oscura, más densa que la propia oscuridad, parada al final del pasillo, inmóvil, observándome. No tenía rasgos, solo una silueta que parecía absorber la poca luz que la rodeaba. Parpadeé y desapareció, pero el frío persistió. Después de ese encuentro, empecé a soñar con el cuarto cerrado. No importaba cuán agotada estuviera, cada vez que cerraba los ojos, me encontraba allí, rodeada por las mismas velas consumidas, los muñecos deformados y las fotografías con rostros vacíos. Pero en mis sueños no estaba sola. Alejandro Vera estaba allí, de pie, sus ojos completamente negros, susurrando palabras que no entendía pero que sentía en lo más profundo de mi ser. No pude más. Intenté dejar el trabajo. Quería alejarme, escapar de ese lugar maldito. Pero algo me retenía.
No era una obligación profesional ni un compromiso ético. Era algo más oscuro, más profundo. Sentía que si me iba, esa presencia me seguiría. El hospital ya no era solo un edificio, se había convertido en una extensión de la oscuridad que ahora vivía dentro de mí. Mis amigos y familiares notaron el cambio. Dejé de responder llamadas, me aislé. ¿Cómo podía explicarles que sentía que algo me observaba, incluso en mi propio apartamento? Las luces parpadeaban allí también, los susurros me seguían. Ya no podía distinguir qué era real y qué no. Había sido marcada por algo que no entendía. Y lo peor de todo era saber que esa presencia nunca se fue. Simplemente estaba esperando. Fue en una de esas noches interminables, cuando el cansancio ya no distinguía entre sueño y vigilia, que sucedió lo inevitable. El hospital estaba sumido en un silencio antinatural, como si incluso el aire hubiera decidido contener la respiración. Yo caminaba por los pasillos vacíos, sosteniendo una linterna porque, como en las últimas semanas, las luces del ala vieja parpadeaban hasta apagarse por completo. El pasillo que conducía a el cuarto cerrado parecía más largo de lo habitual, estirado por la oscuridad que lo envolvía. Pero lo que me detuvo en seco fue escuchar mi nombre susurrado con una claridad que me heló la sangre. No era la primera vez que oía algo así, pero esta vez no era un eco ni un truco de mi mente. Era una llamada, una invitación. Contra todo instinto, avancé. La puerta del cuarto cerrado estaba entreabierta, dejando escapar una luz tenue y parpadeante. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras empujaba la madera envejecida y crujiente. El interior parecía igual que la última vez. Las velas casi consumidas, los muñecos deformados, las fotografías rasgadas. Pero había algo diferente. Un cambio en el aire, un peso invisible que hacía difícil respirar. Y allí estaba él, Alejandro Vera, no acostado en una cama de hospital, sino de pie en el centro de la sala, rodeado por las sombras que parecían latir al ritmo de su respiración. Su piel pálida y estirada, sus ojos dos pozos negros que no reflejaban nada, ni luz ni alma. Pero lo que me paralizó fue su sonrisa. No era una expresión humana, era algo vacío, una mueca que parecía pertenecer a un rostro que había olvidado cómo sentir. «Te estaba esperando», dijo sin mover los labios. Su voz no salió de su boca. Retumbó directamente en mi mente, una vibración sorda que hizo eco en mi cráneo. Sentí un dolor agudo detrás de los ojos, como si cada palabra hubiera sido un golpe invisible. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. No era solo miedo, era como si el suelo mismo me hubiera atrapado. Las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose por las paredes, deslizándose hacia mí como tentáculos oscuros. Y entonces lo vi. No era Alejandro quien controlaba la sala. Él era solo el receptáculo, un canal para algo más grande, algo que se filtraba entre este mundo y otro que nunca debería haber tocado el nuestro. «Esta sala es un umbral», susurró aquella voz, cada palabra un eco que parecía descomponer el aire a mi alrededor. Un portal entre lo que ves y lo que nunca deberías haber visto. De pronto, la oscuridad se materializó, las sombras tomaron forma, extendiéndose y creciendo hasta convertirse en figuras humanoides sin rostro, hechas de pura negrura. Sentí como la temperatura caía en picado. Mi aliento se convertía en vapor frente a mí y mi cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de puro terror. No sé cómo lo hice, pero logré soltar un grito que no fue de ayuda, sino de puro instinto. Las figuras se detuvieron, como si ese sonido hubiera alterado algo. Alejandro, o lo que quedaba de él, giró la cabeza de forma antinatural, como si sus huesos no tuvieran límite, y fijó su mirada vacía directamente en la mía.
Ya eres parte de esto, murmuró. En ese momento, la luz de todas las velas se apagó de golpe, sumiéndome en una oscuridad tan absoluta que no pude ver ni siquiera mi propia mano. Pero el susurro, ese susurro continuó. No desde una esquina, sino desde todas partes, dentro de mi cabeza, en mi pecho, en mis huesos. No recuerdo cómo salí de allí. Solo sé que, cuando recuperé la conciencia, estaba tirada en el pasillo temblando, con las uñas ensangrentadas por haber arañado el suelo intentando escapar. El cuarto cerrado estaba cerrado nuevamente, pero sabía que eso no significaba nada. La puerta física podía estar bloqueada, pero lo que había detrás ya estaba abierto, y yo, sin quererlo, había cruzado ese umbral. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. El hospital seguía de pie, las luces volvían a encenderse, los pasillos llenos de pacientes y personal que intentaban ignorar lo que jamás entenderían. Pero yo sabía la verdad. Sabía que detrás de cada sombra, en cada rincón donde la luz no alcanzaba, algo seguía acechando. Intenté dejar el trabajo, alejarme de aquel lugar maldito, pero no pude. No era solo un lazo físico, era algo más profundo, como si el cuarto cerrado me hubiera marcado, como si el hospital mismo me hubiera elegido. Había cruzado un umbral del que ya no podía regresar. Las voces ya no estaban confinadas a esa sala prohibida. Ahora me seguían a casa, susurrándome desde espejos, desde rincones oscuros, desde mis propios sueños. Había noches en las que despertaba sudando frío, convencida de que alguien o algo me observaba desde la esquina de mi habitación. Las luces parpadeaban sin motivo, objetos cambiaban de lugar y las sombras parecían moverse incluso cuando no había nadie más conmigo. Pero lo peor no era el miedo. Lo peor era la certeza de que eso nunca se iría. El hospital comenzó a cambiar, aunque no de la forma que uno esperaría. Nadie hablaba abiertamente de lo que pasaba, pero se notaba en las miradas nerviosas de los enfermeros, en el silencio incómodo durante los turnos nocturnos. Algunos decían haber visto figuras oscuras en los pasillos, otros escuchaban susurros sin fuente aparente. Los pacientes del ala donde estaba el cuarto cerrado empezaron a tener pesadillas recurrentes. Algunos despertaban gritando, describiendo la misma figura sin rostro que yo había visto. Pero ya no tenía miedo. O mejor dicho, el miedo había dejado de ser una emoción pasajera. Se había convertido en parte de mí, un compañero constante que aprendí a aceptar. No podía escapar de aquello porque ya era parte de mí. Me había convertido en la guardiana de esa oscuridad. Sabía que mi propósito no era luchar contra ello. No se puede vencer algo que no pertenece a este mundo. Mi papel era otro: observar, vigilar, asegurarme de que nunca se extendiera más allá de los límites del hospital. O al menos, eso me decía para poder dormir por las noches. A veces me preguntaba si el cuarto cerrado había elegido a Alejandro Vera de la misma forma que me eligió a mí. ¿Y si él solo había sido el primero? ¿Y si yo era la siguiente en una cadena interminable de guardianes atrapados por una oscuridad que nunca muere, que solo cambia de rostro, de cuerpo? Ahora, cuando camino por los pasillos vacíos, ya no espero encontrar respuestas. Solo espero el próximo susurro, la próxima sombra que me recuerde que la oscuridad nunca se fue, solo está esperando, y yo sigo aquí, escuchando, vigilando, esperando,